Bienvenidos a este curso de Electricidad Industrial Básica del Instituto de Capacitación Tecnológica. Soy el ingeniero Leonardo Campos, el profesor e instructor encargado de esta capacitación. Hoy damos comienzo al eje temático número 2. Les aconsejo que tomen nota, guarden sus dudas, ya que les recuerdo que vamos a tener una sesión en vivo para subsanar e intentar contestar todas las dudas que tengan y así queden plasmados los conceptos fundamentales de esta temática. Comenzaremos con el eje temático número 2. En él vamos a ver circuitos eléctricos, las leyes fundamentales, ley de Ohm y ley de Kirchhoff. Analizaremos circuitos series y paralelos. Antes de comenzar, vamos a recordar el concepto de circuito eléctrico. Vamos a definir que circuito eléctrico como el camino que recorre la corriente desde uno de los polos de la fuente hasta regresar al otro polo de la fuente. Para que sea un circuito eléctrico, comúnmente se necesita una fuente de alimentación, en este caso es una corriente continua, pero tranquilamente puede ser una corriente alterna, un conductor un elemento conductor por el cual va a circular esa corriente, un instrumento de control o un sistema de control, en este caso hay un interruptor, pero tranquilamente puede llegar a ser un PLC o una computadora, y una carga. Con esos componentes estaríamos definiendo un circuito y ya podríamos decir que el interruptor es el encargado de abrir y cerrar el circuito, hacer circular o no hacer circular la corriente. Comenzaremos por la ley de Ohm, es una de las leyes fundamentales en lo que respecta a la electricidad. Esta relaciona la tensión, la resistencia y la corriente. Esta ley de Ohm se nombra así gracias al físico alemán Georg Simon Ohm, que bajo prácticas científicas y metodología de cálculo demostró que existen una relación directa entre la tensión, la resistencia y la corriente. Creó dos observaciones fundamentales. Una, que cuando aumenta la resistencia, la corriente del circuito disminuye. Y la segunda es que cuando aumenta la tensión, la corriente que circula por el circuito aumenta. En base a estas condiciones, se establece la ley de Ohm, que dice que la corriente que fluye por un circuito es directamente proporcional a la tensión que se aplica a ese circuito e inversamente proporcional a la resistencia que se opone al paso de esa corriente. Vamos a observar las ecuaciones fundamentales de la ley de Ohm. Tensión igual a corriente por resistencia. De esta fórmula fundamental yo puedo despejar la corriente como una tensión dividido la resistencia, o la resistencia como la tensión dividido la corriente. Si graficáramos el valor de la resistencia en un eje cartesiano de tensión y corriente, como el que se ve en la imagen, vamos a ver que las resistencias puras y netas tienen una respuesta en forma de recta. En la imagen hay graficadas tres rectas que definen la relación que existe entre la tensión y la corriente cuando la resistencia es de 0,5 ohmios, de 1 ohmios y de 2 ohmios. Y podríamos así graficar cualquier tipo de resistencia. A valores de tensión le van a corresponder diferentes valores de corriente para cada una de las resistencias. Existe lo que se denomina triángulo de la ley de Ohm, que es un mnemónico o una ayuda a memoria para que recordemos fácilmente cómo es las fórmulas, cómo se determinan las fórmulas. El triángulo de potencia
perdón, el triángulo de Ohm tiene la forma de triángulo, obviamente. Arriba ponemos la tensión, abajo ponemos la corriente y la resistencia, y definimos que lo que está abajo se multiplica entre sí, y cuando se relaciona algo que está arriba con lo que está abajo, se divide. Entonces, para definir la ecuación que queremos obtener, tapamos el parámetro que queremos obtener de la función y nos queda la fórmula que vamos a usar. Por ejemplo, en la primera imagen tapamos tensión y nos queda I por R. En la segunda imagen, la central, tapamos resistencia y nos queda tensión dividido la corriente. Y en la tercera, tapamos la corriente y nos queda tensión dividido resistencia. Es una forma simplificada para acordarnos de cómo es que se pueden sacar las diferentes ecuaciones y no tener problema a la hora de realizar algún cálculo. Como concepto fundamental, vamos a definir los parámetros y las unidades que se utilizan. La tensión comúnmente se indica con la letra E o la B corta. Comúnmente se usa la E para que no se confunda con la unidad de abreviatura, que es la B de voltio, y está relacionado con la presión con la que se desencadena el movimiento de los electrones. Recordemos que la tensión es una fuerza electromotriz que se puede crear de diferentes formas. La corriente, con la letra I de símbolo, con el amperio como unidad, se refiere comúnmente al caudal, a la cantidad de electrones que pasan en un cierto tiempo. Y en el caso de que hay que preguntar cómo se denomina, es la intensidad. Es la intensidad de la corriente eléctrica. En el caso de la resistencia, el símbolo es la R, la unidad es el ohmio, con la representación del omega como abreviatura o unidad. Se refiere a la oposición que se genera al paso de la corriente, es decir, el comportamiento de prohibir el paso de la corriente. Y se simplifica con la letra omega para referenciarlo. Vamos a definir también, por ejemplo, que existe una corriente convencional que por convención de ingeniería, de los entes de ingeniería, se ha definido que al graficar una corriente lo vamos a hacer desde el positivo al negativo. Entonces, nosotros, si tenemos que indicar el paso de la corriente en una dirección, siempre lo vamos a hacer de positivo a negativo. Y todos los instrumentos de medición van a tomar ese sentido como el sentido normal, convencional de la corriente. Pero también existe en la realidad la corriente de electrones, y los electrones van desde el negativo de la fuente, en este caso una fuente de corriente continua, al positivo. Entonces, desde ahora, cuando hablemos de sentido de corriente, nos vamos a referir a la corriente convencional, excepto que se diga que es la corriente de electrones. Esa corriente convencional se puede calcular. En este caso, por ejemplo, tenemos un circuito donde tenemos una fuente de 12 voltios y una resistencia de 6 ohmios. Esos 6 ohmios pueden ser cualquier carga. No importa qué es lo que sea, tenemos una resistencia de 6 ohmios. Entonces, aplicando la fórmula de la ley de Ohm, vamos a sacar de la ecuación fundamental, tensión igual a I por R, despejamos la corriente. Entonces nos queda la tensión dividido la resistencia. Lo reemplazamos por los valores y vamos a obtener la corriente que circula por el circuito. Son 2 amperes.
Recordemos también que el electrón se mueve de un átomo a otro gracias a la aplicación de la fuerza electromotriz. El electrón tiene un movimiento desde un átomo a otro átomo y es atraído por la fuerza electromotriz que nosotros aplicamos. Comúnmente también van a encontrar libros donde dicen que se aplica una diferencia de potencial, que es exactamente una diferencia de voltaje entre dos puntos. Tranquilamente, en un conductor yo puedo aplicar, por ejemplo, en la parte superior 12 voltios y en la parte inferior 6 voltios. Entonces voy a poder decir que ese conductor va a estar bajo el efecto de una diferencia de potencial de 6 voltios. Aplico 12 de arriba y 6 abajo, la diferencia de potencial aplicada al conductor va a ser de 6 voltios. Y la corriente obviamente se va a referir a qué resistencia tiene ese conductor o sea carga y se puede calcular. Nosotros en el circuito que estamos viendo en la imagen tenemos la referencia de voltaje o la diferencia de potencial entre 0, que es masa, y 12 volts, que es el positivo. Por eso ahí en este caso podemos decir que la diferencia de potencial aplicada es de 12 voltios, porque es de 0 a 12 voltios. Entramos en la ley de Kirchhoff. Este nombre de la ley es en honor a Gustav Kirchhoff, también un físico alemán, igual que Ohms, que hizo el estudio del comportamiento de los circuitos en función de las corrientes y las tensiones, y definió conceptos fundamentales para los cálculos. Las leyes de Kirchhoff son dos, una de corrientes o nodos, y la segunda ley es de tensiones. Antes que nada me gustaría definir qué es un nodo. El nodo, como está en la imagen, acá en la línea de puntos circular, son los puntos donde se juntan los circuitos, los cables. En ese punto va a haber sentidos en los cuales van a circular las corrientes. Por ejemplo, en esta imagen estamos viendo que la corriente roja respecto al nodo ingresa, o sea, la flecha está pinchando ese punto, y la corriente amarilla, azul y verde están saliendo de ese nodo. Entonces, vamos a decir, por ejemplo, que la corriente que está entrando va a ser positiva y la corriente que está saliendo va a ser con signo negativo. El concepto fundamental que se puede determinar de esta condición es que la corriente total, en este caso la corriente roja, va a ser igual a la suma de las corrientes amarilla, celeste y verde. Como está en la ecuación acá abajo, la corriente total, IT, es igual a I1 más I2 más I3. Eso gracias al concepto de los sentidos en los cuales están ingresando o egresando las corrientes de un nodo. Si analizamos abajo, las corrientes en el nodo inferior, que estoy señalando con el mouse, en ese punto las corrientes I1, I2 y I3 van a ser las que ingresen y la que salga va a ser la roja, que es la total. Entonces volvemos a decir que la suma de las corrientes I1, I2 y I3 va a ser igual a la corriente de salida total. Otra forma que van a poder encontrar esta ecuación es, y este concepto de la ley de Kirchhoff, es que digan que las corrientes en el nodo siempre es cero. Es decir, la suma de todas las corrientes que están actuando en un nodo es cero. En ese caso, nosotros vamos a decir, por ejemplo, que la I total
menos I1 menos I2 y menos I3 es igual a 0. Es como si nosotros despejáramos de la ecuación que tenemos en el recuadro y pusiéramos esta igualdad a 0. Son los dos conceptos que pueden llegar a tener como la primera ley de Kirchhoff. Este es un concepto fundamental. Por ejemplo, en los circuitos que están conectados en paralelo, vamos a definir que la corriente que viene a ingresar al circuito en paralelo se va a dividir y cada una de las corrientes va a tomar un valor específico dependiendo de la carga que tenga cada rama. Por ejemplo, la rama número 1 tiene una carga con el valor R1. Entonces, esa corriente va a depender pura y exclusivamente de el valor de esa resistencia. El circuito número 2 tiene una resistencia R2, por lo que la corriente I2 va a depender pura y exclusivamente del valor de esa resistencia. Y lo mismo para la rama número 3. ¿Esto por qué? Porque si vemos en el circuito la diferencia de potencial que existe entre los nodos, el nodo superior y el nodo inferior, vamos a ver que están aplicadas las mismas diferencias de potenciales a los tres circuitos. Este punto superior, el punto superior, está conectado al positivo y el punto inferior está conectado al negativo. Eso quiere decir que las cargas reciben el mismo voltaje, la misma diferencia de potencial. En este caso, si la fuente fuera de 12 voltios, las tres cargas tendrían 12 voltios en sus extremos y la corriente estaría definida por esa tensión de 12 voltios dividido el valor de la resistencia de cada rama. Para entenderlo mejor, en la ecuación anterior se reemplaza por ley de Ohm la I total como la V total sobre la resistencia total, la I1 como la V1 como su tensión dividido su resistencia, la corriente I2 su tensión dividido su resistencia, la corriente I3 su tensión sobre su resistencia. Pero el detalle que habíamos analizado anteriormente nos dijo que la tensión total, que es la tensión de fuente, va a ser igual a la V1, va a ser igual a la V2 y va a ser igual a la V3, ya que en las tres ramas tenemos la misma tensión. Entonces la ecuación anterior se puede representar como la ecuación V total dividido resistencia igual a V total dividido R1 más V dividido R2 más V total dividido R3. De esta misma podemos sacar factor común y despejar o definir la igualdad de cómo es el valor de la resistencia total del circuito. Entonces vamos a decir que 1 sobre la resistencia total es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 por la igualdad. Fíjense que en la ecuación 1 sobre RT del lado izquierdo tiene que ser igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Si de esta ecuación central despejamos la resistencia total, vamos a decir que la resistencia total del circuito, cuando estamos hablando de un circuito en paralelo, va a ser igual a 1 sobre las inversas de cada una de las resistencias, sumadas. 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. De esta forma, vamos a sacar la resistencia total del circuito. ¿Para qué me sirve sacar la resistencia total del circuito? Porque con ese valor yo voy a poder calcular cuál va a ser la corriente total del circuito. Y de esa manera poder definir, por ejemplo, el tamaño del conductor que va a alimentar a ese circuito, teniendo en cuenta las tres cargas. Hay una condición fundamental que matemáticamente se puede justificar. Cuando hablamos de muchas resistencias,
Yo puedo tener un circuito paralelo de 10 resistencias. En esta ecuación que está acá abajo, lo único que hay que hacer es agregar en el denominador abajo 1 sobre R4 más 1 sobre R5 más 1 sobre R6 más 1 sobre R7 y en forma indefinida. No hay otro cambio en la ecuación. Esta fórmula sería en general decir 1 sobre la suma de las inversas de las resistencias. No importa cuántas resistencias tenga, si son 3 o si son 10. Ahora, un caso particular es cuando son 2. Cuando son 2, se puede hacer un cálculo matemático con esa ecuación y vamos a definir rápidamente que la resistencia total de un circuito paralelo cuando son 2 resistencias la definiremos como el producto de las resistencias dividido la suma de las resistencias. Entonces, cuando tengamos 2 resistencias en paralelo, no, es más fácil matemáticamente sacar la cuenta multiplicando el valor de las resistencias y dividiéndolo por la suma de las resistencias, que hacer la cuenta de 1 sobre R2 más 1 sobre R1. Es una condición para hacer más rápido el cálculo. Y acá vamos a definir unas reglas prácticas que hay que tener en cuenta a la hora de hacer los cálculos. Son tres ítems importantes. El primero, si 2 o más resistencias están conectadas en paralelo y son de distinto valor, el resultado matemático de la resistencia total será menor a la menor de las resistencias que están en paralelo. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, si tengo una resistencia de 2 ohmios, una de 10, una de 100, una de 400, cuando haga la cuenta, la resistencia total o equivalente de ese circuito va a ser menor a la de 2 ohmios. Va a ser siempre menor a la más pequeña de las resistencias. Ese es el concepto número 1. Es decir, si analizamos el concepto como tal, vamos a definir que la corriente total va a depender mucho de la resistencia más pequeña que tenga el circuito paralelo. El segundo concepto, también fundamental, es que si hay 2 resistencias en paralelo del mismo valor, el resultado de la resistencia total es la mitad del valor de la resistencia. Si tengo una resistencia de 1000 ohmios en paralelo con otra de 1000 ohmios, la resistencia total va a ser de 500, dado la ecuación matemática que habíamos visto anteriormente. Y como tercer punto o condición práctica, vamos a decir que cuando hay 2 resistencias en paralelo y una es pequeña y la otra es mucho más grande, el valor de la resistencia total es muy aproximado a la menor de las 2 resistencias. Por ejemplo, si tengo nuevamente una resistencia de 10 ohmios y una de 450 kilo ohmios, la resistencia total va a ser muy aproximada a 2 ohmios. Estas condiciones y reglas prácticas son muy buenas tenerlas en cuenta a la hora de los cálculos o de estimación de una corriente. Con respecto a la ley de Kirchhoff, de tensión, ahora, vamos a analizar un circuito serie. En el circuito serie vamos a tener una resistencia conectada tras la otra. Entonces vamos a definir que la corriente que circula por ellas es siempre la misma. Es decir, la corriente que pasa por R1 va a ser la corriente total, la corriente que pasa por R2 va a ser la corriente total y la corriente que pase por I3 va a ser la corriente total. Por un circuito serie siempre la corriente que circula es la misma. Por eso es también importante volver a determinar cómo se calcula esa resistencia total para poder sacar la corriente total.
siempre aplicando la ley de Ohm. Acá vamos a definir lo que se denomina diferencia de potencial. En cada una de las resistencias vemos un multímetro con el nombre BR1, BR2 y BR3. Él me está indicando la caída de tensión o diferencial de potencial que hay en los extremos de cada una de las resistencias. Entonces vamos a decir que BR1 es la caída o diferencia de potencial que hay en R1, en la BR2 es la caída que hay en R2 y la BR3 es la caída que hay en R3. Kirchhoff lo que definió fue que la tensión de la fuente o la tensión total del circuito va a ser igual a la tensión en 1 más la tensión en 2 más la tensión en 3. Es decir, la suma de las caídas de tensiones de las cargas. Si yo tengo circuitos en serie, las tensiones que tengo de diferencia de potencial en cada una de las cargas, tomadas en sus extremos, si las sumo me va a dar la tensión total. Si a esta ecuación le aplicamos ley de Ohm y decimos que la tensión total es la corriente total por la resistencia total, y a cada una de las resistencias también le aplicamos la ley de Ohm y reemplazamos la tensión por su equivalente de ley de Ohm, decimos que B1 es igual a B1, acá B1 es igual a I1R1, B2 es igual a I2R2 y B3 es igual a I3R3. Como las corrientes eran iguales, como dijimos anteriormente, la ecuación I1, I total es igual a I1 y es igual a I2 y es igual a I3, se puede despejar I total y nos va a quedar la igualdad que estoy señalando con el mouse, donde podemos definir que la resistencia total es igual a la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. Esto sacando factor común la corriente total. Entonces, como concepto fundamental, la resistencia total de un circuito serie, definida por la segunda ley de Kirchhoff, es igual a la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. ¿Qué pasa si son más resistencias? Si aumenta la cantidad de resistencias en serie. La ecuación toma la forma R1 más R2 más R3 más R4 más R5 más R6 más Rn, no importa la cantidad de resistencia que haya en serie. Eso también indica que la tensión de la fuente se va a distribuir en todas las resistencias y en cada una de ellas el valor de esa tensión de caída, es decir, esa diferencia de potencial que hay en cada resistencia, va a depender del valor de la resistencia. Si son distintas, va a haber distintos valores de caída de tensión en sus extremos. Estas ecuaciones nos van a servir mucho a la hora de analizar los circuitos eléctricos, más los circuitos que vamos a analizar y calcular nosotros. Entonces, en resumen, estuvimos viendo el concepto de circuito, estuvimos viendo las partes del circuito, hicimos una entrada a la ley de Ohm, B igual a I por R, con su triángulo de Ohm, para poder acordarnos rápidamente de la ecuación que voy a utilizar de acuerdo al parámetro que quiera calcular. Entramos en la primera ley de Kirchhoff, o de corrientes, o de nodos, donde dijimos que la suma de todas las corrientes en un nodo es igual a 0, o mejor dicho, la corriente entrante es igual a la suma de las corrientes salientes, o también podemos decirlo al revés. Para calcular la resistencia equivalente total de un circuito en paralelo, teníamos que hacer una ecuación, una cuenta, donde decíamos que la resistencia total equivalente era 1 sobre la suma de las inversas de las resistencias.
Luego vimos la segunda ley de Kirchhoff, de corriente, o de tensión, perdón, donde definimos que en un circuito serie la tensión de fuente es igual a a la suma de la caída de tensiones de todas las cargas del circuito. La B total es igual a B1 más B2 más B3 más Bn, de acuerdo a la cantidad de cargas que hayan conectado. Bueno, desde ya espero que les haya sido de utilidad, que hayan tomado nota, que se queden con las dudas ahí pendientes para la reunión que tengamos en vivo y poder tratar estos temas en forma personal. Desde ya, gracias.